que hemos redondeado la redondez del mundo. Amigas y amigos, estamos de celebración. 500 años de haber comprobado que la Tierra era redonda. Así es. Como ustedes saben, desde la antigüedad ya esto se había sospechado, más allá de todas las mitologías que aseguraban que la Tierra era plana, que estaba sostenida por unas tortugas y tantas creaciones que la imaginación humana pudo haber desarrollado. Sin embargo, Erastótenes en la antigüedad fue el primero en decir que la Tierra era redonda y de ahí hubieron muchos grandes filósofos, científicos que aún a riesgo de sus vidas sostuvieron que la Tierra era redonda. Pero, amigas y amigos, una cosa es teorizar y otra es comprobar. Así que vamos a partir de la idea de que en 1519 el héroe del día de hoy estaba en etapa promocional buscando un patrocinador para su sueño. Estamos hablando de Fernando de Magallanes, un gran navegante portugués que no le hacían caso en su propio país. El rey de Portugal no tenía ningún interés en abrir una nueva ruta para traer especies y menos aún en el otro lado del mundo al que no debía de tener acceso. Paso a explicar. El mundo en ese siglo estaba dividido en dos grandes bloques, uno controlado por España y el otro por Portugal. El Tratado de Tordesillas, que hay que aprendernos ese nombre que es muy importante, dividía el océano Atlántico, dejando todo aquel lado donde está África para los portugueses y todo este otro bloque para los españoles, donde estaba América del Sur. Sin embargo, por un pequeño error de cálculo, porque no habían navegado hasta abajo, no tomaron en cuenta una franja de tierra que salía, el actual Brasil, y esta se quedó del lado portugués. Bueno, dejando a un lado la historia, lo apasionante de lo que vamos a hablar es que Fernando de Magallanes, al no hacerle caso el rey de su propio país, se fue a la competencia. Recordemos lo que hacía Juan Enrique Dunant cuando estaba estableciendo la Cruz Roja, que como no le hacía caso a Napoleón III en Francia, pues se iba con el Kaiser de Alemania, y cuando el opositor o el contrincante te apoya, el competidor no le queda más que decirte que sí. Bueno, lo mismo había hecho Fernando de Magallanes, que llega frente a Carlos V, la máxima autoridad de España y del mundo, y le supo vender la idea. Le dieron los recursos para 5 barcos y justamente desde el sur de España, en donde está la actual Sevilla, por ahí muy cerquita, decide zarpar con una tripulación de más de 220 personas, de las cuales solamente regresarían 18. Vamos comenzando a dar estos datos duros porque todo lo que ocurrió ahí ha sido una de las más grandes épicas en la historia de la humanidad. Fernando de Magallanes, con los otros barcos que venían con él, navegaron hacia el sur. Hasta ahí todo iba muy bien, traían sus provisiones, sus alimentos, pensando que todo saldría como anillo a la medida. Pero los problemas comienzan cuando ya en tierras muy australes, concretamente en el actual Río de Janeiro, en Brasil, deciden atracar por unos días. Y al ver lo impresionante de aquellas medidas y lo que les esperaba, comenzaron los problemas, algunos sabotajes y levantamientos que ocasionó que uno de los barcos se tuviera que regresar y que hubiera los primeros ajusticiados. Bueno, ahí apenas comenzaba la problemática. La misión era traer especies de las Islas Molucas, la actual Indonesia, pero ¿cómo llegar hasta allá? Esto era el gran reto. Así que yendo más y más al sur, pues lograron alcanzar la actual Patagonia y en pleno invierno, con unas tormentas espantosas, pues ahí destrozaron otro barco, así que ya nada más nos quedan 3
y en medio de todas aquellas rocas y pequeños pasajes y tremendas olas que podrían ser motivo de una película completa, finalmente salieron del otro lado a un mar tan calmado que le dijeron: este es un mar muy pacífico. Y ahí nació el nombre del Océano Pacífico. Bueno, el entusiasmo regresa con lo que quedaba de las tripulaciones y el segundo de a bordo, hay que presentarlo, de Fernando de Magallanes, que era portugués, era un español llamado Juan Sebastián Elcano. Este señor había sido puesto ahí por el rey de España para asegurarse de que los intereses españoles se cumplieran, así que era un segundo de a bordo, pero al mismo tiempo un espía del rey de España. Así que se lanzan a cruzar el Océano Pacífico, pero, oh sorpresa, error de cálculo. Se equivocaron por 8,000 kilómetros. Y hablar de 8,000 kilómetros en esa época, con esos barcos que dependían únicamente de los vientos, que cuando dejaban de soplar se acababa el mundo para ellos y los abordaban las supersticiones, las desesperaciones, todo esto resultado de que se quedaban sin alimento y sin agua. Para dar un poquito la nota dramática, al ya no tener que comer, unos cuantos panes agusanados, que era lo único que quedaba, que más bien olían y sabían a orinas de rata, era lo único que podían comer, y empezaban a arrancar el cuero de todos los cintos de las velas y de los pasajes de madera para ablandarlos, cocerlos e intentar comerlos, para lo cual una rata viva que capturaban valía mucho dinero. A todo esto se agrega el escorbuto, que era la enfermedad más temida de la época, en donde por falta de vitamina C, que ellos no sabían que era por esa causa, se empezaban a podrir literalmente por dentro, se les caían los dientes, se ulceraban, empezaban a soltar un hedor espantoso y morían en medio de los más terribles dolores. Bueno, pues con ese ambiente de trabajo, estuvieron navegando cruzando el océano más grande de la Tierra, que hay que decir que en el puro Océano Pacífico literalmente caben 3 de los continentes más grandes de la Tierra. Había que llegar hasta el otro lado, concretamente Indonesia. Imagínate desde el sur de Argentina llegar hasta aquellas latitudes. Pues bien, como Fernando de Magallanes tenía la consigna del rey de que para pagarle su conquista y toda esta chamba, podía quedarse con 3 islas de los lugares que él visitara. Pero había un pequeño problema, estaban habitadas. Entonces, este señor logra hacer una alianza con algunos de los naturales ahí por las Filipinas, y pues más o menos llegó a negociar, pero hubo un señor de una isla en particular que dijo: no le entro. ¿Y qué creen que pasó? Este hombre le declara la guerra al señor Magallanes, quien en medio de su complacencia se baja con 50 de sus escoltas para pelear con más de 1,000 enemigos unidos contra él defendiendo su propia tierra. El resultado es que en 2 horas perdió la batalla y fue asesinado. Así terminó Fernando de Magallanes. Pero aquí viene una de las grandes lecciones de la historia, la importancia de tener un sucesor, que en este caso era Juan Sebastián Elcano, quien una vez que salió de ahí con lo que quedaba de aquel barco y llegó a las Islas Molucas, en la actual Indonesia, llenaron todas las bodegas de aquella embarcación de clavo. Esa especie que hoy la conocemos y que no la valoramos, pues era en aquella época más valiosa que el oro. Una vez llenadas todas aquellas bodegas, el barco se hizo a la mar, pero Juan Sebastián Elcano decidió que no había que regresar por el mismo camino, porque a lo mejor los portugueses lo podían descubrir y sería el fin de todo. Así que decidió irse por el otro lado, y aquí es donde comienza la serendipia que cambió la historia de la humanidad.
circunnavegó la India, pasó debajo del Cabo de Buena Esperanza en África y enfiló hacia el norte. Al llegar a las actuales Islas Azores, que están cerca de Portugal, fue detenido y los portugueses le preguntaron que qué andaba haciendo por ahí. Él inventó una coartada, salió ileso y por fin, después de muchísimos meses, llegaría a España para afirmar que había logrado conocer la redondez de lo redondo del mundo. Esta frase célebre de Juan Sebastián Elcano coronaba uno de los momentos más importantes de la humanidad, cuando la teoría y la posibilidad de que la Tierra sería redonda se transformaba en un hecho comprobado que había costado la vida de más de 200 héroes anónimos que perdieron la vida en medio de los peores sufrimientos por darle un avance a la ciencia que estaba motivada por el comercio, cosa que nos da otra lección, que los negocios y el comercio siempre han sido impulsores del avance de la ciencia. Así que el señor Juan Sebastián Elcano se trasladó a una de las iglesias más importantes de España para agradecerle a todos los santos que lo habían apoyado en lograr aquella hazaña. De manera que cuando hoy hablamos de la primera circunnavegación del mundo que ocurrió hace 500 años, pues ya lo sabemos, los que nos dedicamos a organizar viajes por el mundo, tenemos en Fernando de Magallanes una de las más grandes figuras a la que deseamos rendirle tributo, porque a final de cuentas él fue el pionero y él quedó como autor de esta hazaña, aunque no fue quien la completó. Amigas y amigos, tengamos siempre un sucesor. Imaginemos que entre dos, en un binomio inteligente, la misión se podrá completar cuando uno de los dos caiga presa del destino, de la adversidad o de cualquier otra causa. Y que esta historia de Magallanes algún día inspire a los grandes productores de Hollywood para hacer una monumental película que estoy seguro rebasará por mucho la épica de Cristóbal Colón, del mismo James Cook de Inglaterra y de todos los grandes navegantes de la historia, porque si bien todos ellos fueron muy importantes, solamente Magallanes demostraría que el mundo era redondo. Así que si esta historia te ha gustado, no lo dudes, acompáñanos en nuestros viajes por el mundo para saborear lo que ha hecho que la humanidad sea grande y saber que pocas personas han cambiado el destino de miles o de millones. Me despediría diciendo que de toda la historia de los cientos de millones de seres humanos que hemos poblado el planeta, está demostrado que solamente han sido 5,000 los que han cambiado la historia de la humanidad. Magallanes fue uno de ellos y seguiremos conociendo muchos más a lo largo de los viajes y de estos videos. Así que déjanos tus comentarios, suscríbete al canal, comparte esto y lo más importante, ayúdanos a difundir el entusiasmo por seguir dando progreso a la ciencia, a los negocios, a la sociedad y saber que somos agentes de cambio y que tenemos que aprender de los grandes. Hasta la próxima.